El capitán Jake Morrison estaba en el puente de su nave, observando la gran pantalla que mostraba la sala de reuniones del Consejo Galáctico. La sala era enorme y estaba llena de representantes de 47 especies alienígenas diferentes. Cada especie tenía su propia silla especial, diseñada para su tipo de cuerpo. Algunos alienígenas eran altos y delgados como palos, mientras que otros eran bajos y redondos como pelotas. Unos tenían múltiples brazos y otros, tentáculos en lugar de piernas. A pesar de que Jake llevaba 12 años como capitán de nave, todavía se sentía asombrado al ver a todos estos seres alienígenas trabajando juntos. La humanidad se había unido al Consejo Galáctico hacía 15 años, y había sido lo mejor que le había pasado a la Tierra. Los alienígenas habían compartido su tecnología con los humanos, y los humanos habían compartido la suya con ellos. Se suponía que todos eran amigos y que trabajaban juntos por la paz en la galaxia. La embajadora Lisa Grant estaba de pie en la plataforma del orador, en el centro de la sala del consejo. Era una mujer inteligente que llevaba 5 años representando a la Tierra. Lisa estaba mostrando a los miembros del Consejo Alienígena el invento más reciente de la humanidad, llamado tecnología de escudos cuánticos. Esta tecnología podía proteger naves espaciales y planetas de casi cualquier arma. Era tan avanzada que incluso las razas alienígenas más antiguas estaban impresionadas. Los miembros del Consejo Alienígena escuchaban atentamente la presentación de Lisa. Sus extraños rostros mostraban interés y lo que parecía ser aprobación. Jake pensó que parecían contentos con el regalo de la humanidad a la galaxia. La tecnología de escudos cuánticos había llevado 10 años de desarrollo a los mejores científicos de la Tierra. Y ahora, la humanidad la compartía libremente con todas las razas alienígenas. Cuando Lisa terminó su presentación, los miembros del consejo comenzaron a votar. Una por una, cada especie levantó su mano, tentáculo o ala para votar que sí. La raza Centauri votó afirmativamente con sus antebrazos. La raza Boran votó que sí emitiendo un fuerte zumbido. La raza Alarán votó a favor haciendo que su piel brillara con un intenso color azul. Todas y cada una de las especies votaron para aceptar el regalo de la humanidad. Jake sonrió mientras observaba la votación unánime. Le enorgullecía ser humano y servir en la flota espacial de la Tierra. La humanidad estaba marcando una verdadera diferencia en la galaxia y ayudando a mantener la paz entre todas las diferentes razas. La tecnología de escudos cuánticos protegería a todos de los piratas espaciales y de las invasiones alienígenas hostiles. Lo que Jake no sabía era que, 3 meses atrás, el mismo Consejo Galáctico había celebrado una reunión secreta. En esa reunión, habían votado sobre algo completamente diferente. Habían votado para eliminar a la humanidad de la galaxia. La decisión fue unánime. Igual que la votación de hoy, pero por una razón mucho más oscura. Las razas alienígenas habían empezado a temer el rápido progreso tecnológico de la humanidad. En solo 15 años, los humanos habían desarrollado armas y defensas que a otras especies les había llevado cientos de años crear. A los miembros del Consejo les preocupaba que, con el tiempo, los humanos se volvieran demasiado poderosos y se apoderaran de la galaxia. Decidieron que era mejor destruir a la humanidad mientras aún podían. La almirante Karen Blake comandaba la tercera flota de la Tierra en el borde exterior de la galaxia. Su flota estaba compuesta por 50 naves, entre destructores, cruceros y un enorme acorazado. Estaban en una misión de patrulla rutinaria, vigilando la frontera entre el espacio del Consejo y el territorio inexplorado. Karen era una mujer dura que había ascendido desde simple piloto hasta comandar una flota entera. El mensaje llegó a través del canal más seguro que poseía el ejército de la Tierra. Estaba encriptado con códigos que a una supercomputadora le llevaría años descifrar. El mensaje era del comandante Tony Rodríguez, quien trabajaba encubierto en las profundidades del espacio del Consejo. Tony había estado fingiendo ser un traidor mientras en realidad recopilaba información para el gobierno de la Tierra. El mensaje de Tony era breve pero aterrador. Le comunicó a Karen que el Consejo había votado en secreto para eliminar a todos los humanos. Dijo que las naves de guerra del Consejo ya se estaban posicionando alrededor de la Tierra y sus colonias. El ataque comenzaría en exactamente 72 horas.
Tony advirtió que las flotas defensivas de la Tierra habían sido engañadas para que abandonaran sus sistemas de origen bajo el pretexto de realizar ejercicios militares conjuntos. Karen leyó el mensaje 3 veces antes de poder creerlo. Los alienígenas en los que la humanidad había confiado y con los que había trabajado durante 15 años estaban planeando cometer un genocidio. Iban a asesinar a cada hombre, mujer y niño humano en la galaxia. Los ejercicios militares conjuntos eran una trampa para alejar a las flotas de la Tierra de su hogar, de modo que no pudieran defender a su gente. La teniente Amy Foster trabajaba en la estación de comunicaciones de la nave de Jake. Intentaba contactar con el comando de la Tierra para advertirles del inminente ataque. Los relés de comunicación hiperespacial estaban siendo interferidos por fuentes desconocidas. Amy tuvo que aumentar la potencia de la señal a niveles peligrosos solo para conseguir una débil conexión a través de la interferencia. Amy logró enviar un breve mensaje a la Tierra antes de que el enlace de comunicación se cortara por completo. Su mensaje decía que la traición del Consejo estaba confirmada y que la flota no podría regresar a tiempo para ayudar. Le dijo al comando de la Tierra que se preparara para un asedio y que activara todas las defensas planetarias de inmediato. A medida que la noticia se extendía por la flota humana, Jake vio cómo los rostros de su tripulación pasaban de la confusión a la ira y a la pura rabia. Los alienígenas en los que habían confiado y junto a los que habían luchado planeaban asesinar a sus familias. La tecnología que habían compartido en señal de amistad probablemente estaba siendo utilizada para planificar la destrucción de la humanidad. La galaxia pacífica en la que creían se estaba preparando en realidad para la guerra contra la Tierra. Jake miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones de todas las naves humanas. Estaban dispersas por toda la galaxia en diversas misiones y ejercicios. La mayor parte del poder defensivo de la Tierra se encontraba a miles de años luz de casa. El Consejo había planeado esta traición a la perfección, y la humanidad había caído de lleno en su trampa. El general Paul Martínez había estado a cargo de la defensa planetaria de la Tierra durante 12 años, pero nada lo había preparado para este momento. El espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de naves enemigas que habían aparecido de la nada. Los sistemas de detección hiperespacial gritaban advertencias mientras cientos de naves alienígenas se materializaban desde sus motores de salto por todo el sistema solar. Cada nave pertenecía a una raza diferente del Consejo y todas apuntaban sus armas hacia la Tierra. Paul se encontraba en el centro de mando, en las profundidades subterráneas bajo las montañas rocosas. La sala estaba llena de oficiales que corrían entre pantallas de ordenador y gritaban órdenes. Luces rojas de advertencia parpadeaban por todas partes y el sonido de las alarmas llenaba el aire. En la pantalla principal, Paul podía ver a la flota enemiga desplegándose para rodear la Tierra y sus colonias. La doctora Susan Wright era la científica jefe de la Tierra y observaba el ataque desde su búnker de laboratorio. Había ayudado a diseñar muchos de los sistemas de defensa de la Tierra y sabía exactamente lo poderosos que eran. Las naves alienígenas utilizaban armas que parecían diseñadas específicamente para atravesar las defensas humanas. Sus rayos de energía cortaban los escudos de la Tierra como si fueran de papel. El primer objetivo fue la base lunar, en la luna de la Tierra. La enorme estación espacial había sido la puerta de la humanidad a las estrellas durante más de 50 años. Las naves del Consejo rodearon la base y abrieron fuego con cañones de plasma y haces de partículas. Los escudos de la estación resistieron exactamente 4 minutos antes de fallar por completo. La base explotó en una bola de fuego que pudo verse desde la superficie de la Tierra. Las plataformas de defensa orbital de la Tierra intentaron contraatacar, pero eran superadas en número en una proporción de 10 a 1. Cada plataforma estaba armada con misiles nucleares y cañones láser, pero las naves alienígenas tenían mejores escudos y motores más rápidos. Una por una, las plataformas fueron destruidas hasta que las defensas orbitales de la Tierra desaparecieron por completo. Los ataques a las colonias de la Tierra comenzaron al mismo tiempo. Nuevo Texas era un mundo agrícola con 12 millones de personas viviendo en ciudades con cúpulas. La flota Centuri llegó primero y comenzó a bombardear las ciudades desde la órbita. Los procesadores atmosféricos que mantenían el aire respirable fueron destruidos en la primera hora. Sin esas máquinas, los colonos se asfixiarían en menos de un día.
El comandante Rick Davis pilotaba un caza de defensa sobre Nuevo Texas cuando comenzó el ataque. Su escuadrón de 20 cazas era todo lo que se interponía entre las naves Century y 12 millones de inocentes. Rick llevaba 8 años como piloto y nunca había visto nada parecido a las enormes naves de guerra alienígenas que ahora disparaban contra su hogar. Los cazas lanzaron sus misiles contra la nave Century más grande, pero las armas apenas arañaron su blindaje. La nave alienígena medía más de 3 kilómetros de largo y estaba cubierta de torretas. Dirigió sus cañones principales hacia los cazas humanos y abrió fuego con haces de energía pura que podían derretir el acero en segundos. Rick observó cómo la mitad de su escuadrón era destruido en el primer ataque. Los pilotos con los que se había entrenado y luchado durante años se vaporizaron en un instante. Ordenó a los cazas restantes que se dispersaran y atacaran diferentes objetivos, pero era inútil. Las naves alienígenas eran demasiado grandes y estaban demasiado bien protegidas. Las colonias mineras del cinturón de asteroides fueron las siguientes. Eran pequeñas estaciones donde los humanos extraían metales y minerales raros de las rocas espaciales. El escuadrón de destructores Boran barrió el cinturón como una tormenta. Cada estación minera fue destruida con un solo disparo de sus cañones de partículas. Miles de mineros y sus familias murieron sin siquiera saber por qué estaban siendo atacados. Las fuerzas terrestres de la Tierra intentaron prepararse para la invasión, pero se estaban quedando sin tiempo. Las flotas alienígenas habían tomado el control del espacio orbital y ahora se preparaban para desembarcar tropas en la superficie terrestre. Enormes naves de desembarco comenzaron a descender a través de la atmósfera, transportando a miles de soldados alienígenas. La presidenta Linda Thompson se encontraba en el búnker de mando de emergencia con el general Martínez. Llevaba 6 años como presidenta y siempre había creído que el futuro de la humanidad residía en la cooperación con las razas alienígenas. Ahora, esos mismos alienígenas intentaban aniquilar a todos los humanos de la galaxia. Linda sabía que el ejército de la Tierra era valiente, pero se enfrentaba a probabilidades imposibles. Las primeras batallas terrestres comenzaron al amanecer en las principales ciudades del mundo. Londres fue atacada por fuerzas terrestres Century que utilizaban tanques andantes de 9 metros de altura. El ejército humano luchó con todo lo que tenía, pero sus armas apenas podían dañar las máquinas alienígenas. La ciudad cayó en 6 horas y la mayor parte de su población fue aniquilada. Nueva York se enfrentó al asalto de guerreros alienígenas voladores que podían escupir fuego y tenían garras como espadas. Los soldados humanos utilizaron cañones antiaéreos y lanzacohetes, pero los alienígenas eran demasiado rápidos y numerosos. Los rascacielos de la ciudad se convirtieron en campos de batalla mientras las tropas humanas luchaban de edificio en edificio. Rick Davis logró aterrizar su caza dañado en una base militar en las afueras de Houston. Estaba gravemente herido, pero se negó a recibir tratamiento médico hasta que pudiera informar de lo que había visto. Las flotas alienígenas no solo atacaban objetivos militares, estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que pudiera sustentar la vida humana. La doctora Wright calculó que la población de la Tierra se reducía en millones cada hora. El Consejo Alienígena había planeado este ataque a la perfección. Habían estudiado las defensas humanas durante 15 años y sabían exactamente cómo derrotarlas. La tecnología de escudos cuánticos que la humanidad había compartido en señal de amistad ahora se utilizaba en su contra. La presidenta Thompson emitió su última transmisión a la población humana superviviente. Habló desde el búnker subterráneo mientras las explosiones sacudían el suelo sobre ella. Su voz era tranquila, pero sus palabras estaban llenas de tristeza. Le dijo al pueblo que la flota de la Tierra seguía luchando en algún lugar de la galaxia y que la historia de la humanidad aún no había terminado. Las fuerzas terrestres alienígenas estaban ganando en todas partes. Ciudades humanas que habían existido durante siglos estaban siendo reducidas a escombros. Los centros de población que habían sido el hogar de miles de millones de personas se estaban convirtiendo en cementerios. La Tierra moría, y sus hijos estaban esparcidos por las estrellas. La almirante Karen Blake, en el centro de mando de su nave insignia, observaba las transmisiones de video en tiempo real desde la Tierra. El planeta ardía y millones de humanos morían a cada hora que pasaba.
Las flotas del Consejo Alienígena destruían sistemáticamente cada ciudad y base militar humana que encontraban. Karen llevaba 20 años como oficial militar, pero nunca había sentido una rabia como aquella. La flota humana estaba dispersa por 3 sistemas estelares y tardaría días en reunirse. Karen envió órdenes de retirada de emergencia a todas las naves humanas de la galaxia. El mensaje era simple y directo. Todas las fuerzas humanas debían converger en el punto de reunión de inmediato. No habría más ejercicios conjuntos con los alienígenas ni más cooperación pacífica con las razas del Consejo. El capitán Jake Morrison recibió la orden de retirada mientras su nave todavía observaba las transmisiones de la Cámara del Consejo. Los representantes alienígenas celebraban la destrucción de la humanidad como si fuera una especie de fiesta. Hablaban de cómo la galaxia estaría más segura sin la peligrosa raza humana. Jake sintió que le temblaban las manos de rabia al escuchar sus palabras. La flota humana había sido construida para la exploración y el mantenimiento de la paz, pero ahora se convertiría en un instrumento de guerra. Cada nave portaba armas diseñadas para inutilizar naves enemigas y capturar prisioneros. Esa era la forma de luchar de los humanos, porque creían en mostrar piedad a los enemigos derrotados. Esos días habían terminado. La ingeniera jefe Betty Collins estaba trabajando en la sala de máquinas de la nave de Jake cuando llegó la orden del puente. Todas las naves humanas debían modernizar sus sistemas de armas de inmediato. La tecnología de escudos cuánticos que la Tierra había compartido con el Consejo iba a ser revertida y convertida en un arma. Betty había ayudado a diseñar los escudos originales y sabía que podían modificarse para crear algo mucho más peligroso. Los escudos cuánticos funcionaban manipulando las fuerzas fundamentales que mantenían unidos los átomos. Podían hacer la materia más fuerte o más débil dependiendo de cómo se calibraran. Betty se dio cuenta de que si invertía el proceso, podría crear armas que destrozarían las naves enemigas a nivel atómico. Los alienígenas nunca habían visto nada parecido a esta tecnología y no tendrían defensa contra ella. El teniente coronel Steve Parker estaba al mando de los soldados de la infantería de marina en la nave de Jake. Reunió a sus hombres en la bodega de carga principal y les informó de la nueva misión. No habría más operaciones de paz ni intentos de capturar vivos a los soldados enemigos. Las razas del Consejo habían elegido cometer genocidio contra la humanidad y recibirían el mismo trato a cambio. Los marines eran buenos soldados que se habían alistado para proteger a inocentes y mantener la paz en la galaxia. La mayoría tenía amigos alienígenas y había trabajado junto a las fuerzas del Consejo en muchas ocasiones. Pero cuando se enteraron de lo que le estaba ocurriendo a la Tierra, su actitud cambió por completo. Los alienígenas en los que habían confiado y junto a los que habían luchado estaban asesinando a sus familias. La almirante Blake estableció comunicación con las colonias humanas supervivientes que habían escapado a la primera oleada de ataques. La estación minera de Kepler 442 se había escondido detrás de un campo de asteroides y había evitado ser detectada. El Centro de Investigación de la Bóveda 359 había activado sus sistemas de sigilo y se había ocultado. Estos supervivientes dispersos se convertirían en la base de la resistencia de la humanidad. La flota humana comenzó a reunirse en el punto de encuentro, un sistema estelar vacío en el borde del espacio del Consejo. A medida que llegaban más naves, Karen podía ver la ira en los rostros de sus oficiales. Eran buenas personas que habían creído en la paz y la cooperación, pero la traición del Consejo los había convertido en algo completamente diferente. Se estaban convirtiendo en un ejército de venganza. La doctora Nancy Adams, especialista jefe en armamento de la flota, trabajaba con Betty Collins para desarrollar las nuevas armas cuánticas. Las llamaron ojivas disruptoras, porque podían alterar los enlaces atómicos que mantenían unida la materia. Una sola ojiva podía destruir una nave del tamaño de una ciudad. Una docena de ojivas podía destruir un planeta entero. Los humanos siempre habían sido cuidadosos a la hora de compartir sus tecnologías más peligrosas con las razas alienígenas. Le habían dado al Consejo sus sistemas defensivos y sus avances médicos, pero habían mantenido en secreto su tecnología armamentística. Los alienígenas no tenían ni idea de lo que eran capaces los humanos cuando dejaban de contenerse. Karen miró la pantalla táctica,
que mostraba las posiciones de las flotas del Consejo por toda la galaxia. Los Centauri controlaban 15 sistemas estelares y tenían la fuerza militar más grande. Los Boran controlaban 12 sistemas y poseían la tecnología más avanzada. Los Alarán controlaban 10 sistemas y tenían la mejor red de inteligencia. En total, el Consejo controlaba 47 sistemas estelares con billones de vidas alienígenas. La flota humana constaba de solo 300 naves, pero cada una portaba ahora armas que podían destruir sistemas solares enteros. Los alienígenas habían cometido el error de enseñar a los humanos sus cartas estelares y las posiciones de sus flotas durante los años de cooperación pacífica. Ahora, esa información se utilizaría para planificar su completa destrucción. Los marines de Steve Parker pasaban el tiempo modificando sus armas y equipos para las próximas batallas. No lucharían para capturar territorio o tomar prisioneros. Su misión era simple y brutal. Cada raza alienígena que había votado para exterminar a la humanidad sería eliminada. A cambio, no habría negociaciones ni piedad. La tecnología de disruptores cuánticos se volvía más poderosa con cada prueba. Los equipos de ingeniería de Betty encontraban formas de hacer que las armas extendieran sus efectos destructivos a áreas más grandes. Pronto podrían apuntar a sistemas estelares enteros en lugar de solo a planetas individuales. Jake Morrison estaba en su puente, observando a la flota humana prepararse para la guerra. 300 naves contra toda una civilización galáctica parecía una probabilidad imposible, pero los humanos tenían ventajas que los alienígenas no entendían. No tenían nada que perder y todo por lo que vengarse. El Consejo había despertado algo oscuro y terrible en el espíritu humano. La almirante Blake abrió un canal de comunicación con todas las naves y colonias humanas. Su mensaje se transmitió por toda la galaxia en cada frecuencia que la tecnología humana podía alcanzar. Le dijo a su gente que la Tierra había caído, pero que la humanidad sobreviviría. Las razas del Consejo habían elegido el genocidio, y cosecharían lo que habían sembrado. La flota humana emergió del hiperespacio en el borde del espacio Centauri como una tormenta de muerte y venganza. 300 naves humanas se enfrentaron a más de 1000 naves alienígenas que esperaban en perfecta formación de batalla. Los Centauri habían previsto este ataque y habían preparado sus defensas más fuertes. Sus enormes acorazados flotaban en el espacio como montañas de metal erizadas de armas y blindaje. La almirante Karen Blake, en el puente de su nave insignia, observaba a la flota enemiga en la pantalla táctica. Las naves Centauri estaban dispuestas en capas, con los destructores más pequeños al frente y los enormes Dreadnoughts en la retaguardia. Era una formación defensiva clásica que había funcionado para el ejército Centauri durante más de 200 años. Hoy, resultaría ser completamente inútil. El capitán Jake Morrison recibió la orden de ataque e inmediatamente lanzó sus ojivas disruptoras cuánticas. Las 300 naves humanas dispararon al mismo tiempo, enviando una nube de muerte hacia la flota alienígena. Las ojivas parecían pequeñas esferas plateadas, pero cada una contenía suficiente poder destructivo para destrozar una luna. El general Bexar, comandante de la flota de defensa Centauri, observaba cómo las armas humanas se acercaban en sus pantallas. Las ojivas se movían lentamente en comparación con los misiles normales, y sus artilleros tuvieron tiempo de sobra para derribarlas. Los sistemas de defensa puntual Centauri abrieron fuego con miles de rayos láser y cañones de partículas. Cada una de las ojivas humanas fue destruida antes de que pudiera alcanzar las naves alienígenas. Bexar se sintió satisfecho con su victoria hasta que notó que algo extraño les ocurría a los restos de las ojivas destruidas. Los fragmentos de metal brillaban con una inquietante luz azul, y la luz se expandía hacia afuera como ondas en un estanque. La tecnología de disruptores cuánticos no necesitaba alcanzar su objetivo para funcionar. Solo necesitaba activarse en el lugar adecuado. Las tormentas cuánticas comenzaron a extenderse por el espacio a la velocidad de la luz. Cuando las ondas de energía alcanzaron la primera línea de destructores Centauri, las naves simplemente dejaron de existir. Sus cascos se disolvieron en nubes de átomos sueltos que se dispersaron por el vacío. Las tripulaciones en su interior no tuvieron tiempo de gritar antes de ser descompuestas en sus componentes básicos. Las tormentas continuaron expandiéndose hacia las naves Centauri más grandes.
Los capitanes alienígenas intentaron activar sus escudos y sistemas defensivos, pero nada pudo detener la disrupción cuántica. La tecnología atacaba las fuerzas fundamentales que mantenían unida la materia. Ningún blindaje o barrera de energía podía proteger contra armas que funcionaban a nivel atómico. Vexar observó con horror cómo toda su flota era consumida por las tormentas cuánticas que se extendían. Naves que habían tardado décadas en construirse quedaban reducidas a polvo en segundos. Tripulaciones que habían servido juntas durante años eran esparcidas por años luz de espacio como átomos individuales. Las armas humanas no solo estaban destruyendo la flota Centauri, la estaban borrando de la existencia. La batalla duró exactamente 17 minutos de principio a fin. Cuando las tormentas cuánticas finalmente dejaron de expandirse, no quedaba nada de la flota de defensa Centauri de 1000 naves, excepto nubes de partículas brillantes. Los humanos habían logrado una victoria total sin perder una sola nave. Sus enemigos habían sido completamente aniquilados. La doctora Nancy Adams estaba monitorizando los efectos cuánticos desde su laboratorio a bordo de la nave insignia humana. Las tormentas se comportaban de forma diferente a lo que sus modelos informáticos habían predicho. En lugar de desvanecerse después de destruir sus objetivos, la disrupción cuántica se estaba volviendo más fuerte y se extendía más lejos. La tecnología se estaba alimentando de sí misma y se volvía más poderosa con cada minuto que pasaba. La almirante Blake abrió un canal de comunicación con el mundo natal de los Centauri. La superficie del planeta estaba protegida por enormes escudos de energía que nunca habían sido violados. En más de 300 años de guerra, los líderes Centauri se escondían en sus búnkeres subterráneos, creyéndose a salvo de la venganza humana. El mensaje de Karen se transmitió a todos los Centauri del planeta. Les dijo que habían votado para exterminar a la humanidad, y ahora la humanidad les devolvía el favor. No habría negociaciones ni piedad. La raza Centauri había elegido el genocidio, y recibirían el mismo trato que le habían dado a la Tierra. El bombardeo cuántico de Centauri Prime comenzó de inmediato. Cientos de ojivas disruptoras fueron lanzadas contra el planeta desde cada nave humana de la flota. Los escudos planetarios Centauri intentaron detener las armas, pero estaban diseñados para bloquear rayos de energía y proyectiles físicos. No tuvieron ningún efecto sobre la tecnología de disrupción cuántica. La superficie del planeta comenzó a disolverse a medida que las tormentas cuánticas se extendían por los continentes. Ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años fueron reducidas a sus átomos componentes en minutos. La población Centauri de 12.000 millones de personas fue esparcida por el espacio como partículas individuales. Su civilización no solo fue destruida, fue completamente borrada de la existencia. Las tormentas cuánticas continuaron extendiéndose por el sistema estelar Centauri. Las ondas de disrupción consumieron las estaciones espaciales orbitales y las instalaciones mineras. Las lunas alrededor de los planetas gigantes gaseosos fueron destrozadas a nivel atómico. Incluso la propia estrella comenzó a parpadear cuando los efectos cuánticos alcanzaron su núcleo nuclear. La capitana Rebecca Cruz comandaba una fuerza de tarea humana que había sido enviada a atacar los mundos industriales de los Boran. Los Boran habían sido una de las voces más fuertes que pedían el exterminio de la humanidad durante las reuniones secretas del Consejo. Sus planetas fábrica producían la mayor parte de las armas y equipos utilizados por las fuerzas militares del Consejo. Las naves de Rebecca emergieron del hiperespacio en el sistema Boran e inmediatamente comenzaron su bombardeo. La flota de defensa Boran intentó contraatacar, pero fueron arrollados por las tormentas cuánticas. Sus naves se disolvieron en partículas atómicas antes de que pudieran disparar un solo tiro. Los mundos industriales siguieron poco después, a medida que la disrupción cuántica se extendía por todo el sistema. El patrón se repetía por todo el espacio del Consejo. Fuerzas de tarea humanas aparecían en cada sistema estelar controlado por las razas alienígenas que habían votado por el genocidio de la humanidad. Cada ataque seguía el mismo patrón brutal. Las flotas enemigas eran destruidas en minutos y sus planetas, reducidos a polvo atómico. Civilizaciones enteras estaban siendo borradas de la existencia. Las tormentas cuánticas se extendían más rápido de lo que nadie había previsto.
La tecnología estaba creando un efecto en cascada que rompía las leyes fundamentales de la física. El propio espacio se estaba volviendo inestable a medida que las ondas de disrupción consumían más y más materia. La flota humana había desatado algo que podría ser imposible de controlar. El Consejo Galáctico se reunía en una sesión de emergencia a bordo de la enorme estación espacial que orbitaba el mundo neutral de Kepler 442b. Se suponía que la estación era el lugar más seguro de la galaxia, con escudos y defensas que podían proteger contra cualquier arma conocida. Representantes de las 34 especies alienígenas restantes se reunieron en la Gran Cámara donde, apenas unos días antes, habían celebrado la destrucción de la humanidad. La embajadora Caterine de la República Alarán era uno de los pocos miembros del Consejo que se había negado a votar por el exterminio de la humanidad. Había advertido a las otras especies que los humanos eran demasiado peligrosos para atacarlos directamente, pero sus palabras habían sido ignoradas. Ahora, mientras miraba a su alrededor los rostros aterrorizados de sus colegas representantes, no sentía ninguna satisfacción por tener razón. Los informes que llegaban de toda la galaxia eran más que horribles. 12 especies enteras habían sido completamente aniquiladas en menos de 48 horas. El mundo natal de los Centauri había desaparecido, y su estrella se estaba colapsando en un agujero negro. Los sistemas industriales Boran habían sido reducidos a nubes de partículas atómicas. Las redes comerciales de los Cayer se habían disuelto a nivel molecular. El general Mork era el comandante militar supremo de las fuerzas del Consejo e intentaba explicar la situación a los representantes aterrorizados. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras señalaba la pantalla táctica que mostraba la propagación de las tormentas cuánticas por la galaxia. Las armas humanas no solo destruían sus objetivos, estaban creando efectos en cascada que consumían sistemas estelares enteros. Las tormentas cuánticas se propagaban más rápido de lo que nadie había previsto. Lo que deberían haber sido efectos de armas localizados se estaban convirtiendo en ondas de destrucción autosostenibles que se alimentaban de la materia que consumían. Las tormentas se hacían más fuertes con cada planeta que destruían y comenzaban a amenazar sistemas estelares que ni siquiera habían sido objetivo de la flota humana. Caterine se puso de pie y pidió permiso para hablar. Los otros representantes la miraron con desesperada esperanza, porque los Alarán siempre habían sido conocidos por su sabiduría y habilidades diplomáticas. Activó su dispositivo de traducción y comenzó a hablar en el lenguaje galáctico común que todas las especies podían entender. Su mensaje fue simple y directo: el Consejo debía rendirse de inmediato antes de que los humanos destruyeran lo que quedaba de la civilización galáctica. Las tormentas cuánticas se estaban extendiendo más allá del control de nadie, y pronto amenazarían a todos los seres vivos de la galaxia. La única esperanza era suplicar piedad a los humanos y rezar para que atendieran a razones. El embajador Beslón del Imperio Corbani se levantó y se opuso a la propuesta de Caterine. Argumentó que rendirse a los humanos sería admitir que el Consejo se había equivocado al atacar la Tierra. Los Corbani habían sido uno de los más firmes partidarios del exterminio de la humanidad, y Beslón todavía creía que los humanos eran demasiado peligrosos para permitirles existir. El debate continuó durante horas mientras la tormenta cuántica se extendía por más sistemas estelares. Las colonias Draxi fueron consumidas mientras los representantes discutían estrategias militares. Las estaciones de investigación Nelvani se disolvieron en polvo atómico mientras los miembros del Consejo debatían opciones diplomáticas. Cada minuto que perdían significaba que se perdían más vidas alienígenas. La almirante Karen Blake estaba a bordo de su nave insignia, observando los informes en tiempo real de sus comandantes de fuerza de tarea. La flota humana había crecido durante su campaña de venganza. Naves de refugiados de mundos destruidos habían sido capturadas y convertidas en plataformas de armas. Incluso algunos alienígenas que se habían opuesto al genocidio ahora luchaban junto a los humanos porque querían sobrevivir. La tecnología de disruptores cuánticos se volvía más inestable con cada uso. La doctora Nancy Adams trabajaba frenéticamente en su laboratorio, tratando de entender por qué las tormentas se extendían más allá de sus objetivos previstos. Los efectos en cascada estaban rompiendo las fuerzas fundamentales que mantenían unido el universo. La tecnología amenazaba con desgarrar el tejido del espacio y el tiempo mismo.
Karen recibió docenas de mensajes de rendición de mundos alienígenas que aún no habían sido atacados. Todos los mensajes decían lo mismo. Los alienígenas suplicaban piedad y prometían servir a la humanidad si se les perdonaba la vida. Algunos de los mensajes provenían de especies que habían sido los aliados más cercanos de la humanidad antes de la traición. La respuesta de la almirante humana fue la misma para cada oferta de rendición. Les dijo a los alienígenas que no habían mostrado piedad con la Tierra y que no recibirían ninguna a cambio. Cada especie que había votado por el exterminio de la humanidad sería eliminada. La decisión no era negociable y no habría excepciones. El capitán Jake Morrison lideraba un ataque contra el mundo fortaleza de Santuario Prima, donde las fuerzas militares restantes del Consejo se habían reunido para su última resistencia. El planeta estaba defendido por plataformas de armas orbitales que podían destruir flotas enteras y escudos de energía que nunca habían sido violados en 1000 años de guerra. Era el mundo más fuertemente defendido de la galaxia. La flota humana se acercó a Santuario Prima como un enjambre de avispones furiosos. 300 naves, portando armas que podían destruir sistemas solares, se preparaban para enfrentar la última resistencia organizada en la galaxia. La batalla determinaría si alguna de las razas del Consejo sobreviviría a la venganza de la humanidad. El general Mork comandaba la defensa de Santuario Prima desde la superficie del planeta. Había reunido todas las naves de guerra y plataformas de defensa restantes en la galaxia para proteger el mundo. Más de 2000 naves alienígenas estaban posicionadas alrededor del planeta, listas para su última batalla contra la flota humana. Las tormentas cuánticas eran ahora visibles como ondas de energía azul que se ondulaban por el espacio, consumiendo todo a su paso. Las tormentas se habían vuelto tan poderosas que afectaban los campos de gravedad alrededor de las estrellas y provocaban el colapso de algunos sistemas en agujeros negros. Los humanos habían creado un arma que estaba destruyendo la galaxia misma. La ingeniera jefe Betty Collins trabajaba en los sistemas cuánticos de su nave cuando descubrió algo aterrador. Los efectos en cascada se estaban volviendo autosostenibles y se propagaban más rápido que la velocidad de la luz. Las tormentas estaban creando desgarros en el espacio-tiempo que permitían que la destrucción saltara entre sistemas estelares instantáneamente. A la galaxia le quedaban quizás 6 meses antes de que la cascada cuántica se volviera irreversible. La flota humana corría ahora contra el tiempo. Tenían que terminar su campaña de venganza antes de que las tormentas cuánticas lo consumieran todo, incluidos ellos mismos. La tecnología que se suponía era su arma definitiva se estaba convirtiendo en su mayor amenaza. La humanidad había desatado fuerzas que ni siquiera ellos podían controlar. La batalla final por Santuario Prima comenzó al amanecer con el combate espacial más grande de la historia galáctica. Más de 2000 naves de guerra alienígenas se enfrentaron a 300 naves humanas en la última y desesperada lucha entre las fuerzas del Consejo y la flota de venganza de la humanidad. Las naves alienígenas estaban dispuestas en capas defensivas alrededor del planeta fuertemente blindado, mientras la flota humana se acercaba como una oscura nube de muerte. La almirante Karen Blake, en el puente de su nave insignia, observaba la formación enemiga. En la pantalla táctica, el Consejo había reunido todas las naves de guerra restantes en la galaxia para defender su último bastión. Enormes dreadnoughts flotaban junto a cruceros y destructores más pequeños. Escuadrones de caza zumbaban entre las naves más grandes como enjambres de insectos furiosos, preparándose para la batalla. La flota humana abrió fuego primero, lanzando cientos de ojivas disruptoras cuánticas contra las líneas defensivas alienígenas. Las naves del Consejo respondieron con todas las armas que tenían, incluyendo cañones de plasma, haces de partículas y misiles nucleares. El espacio entre las dos flotas se iluminó con explosiones y descargas de energía mientras miles de armas disparaban simultáneamente. El general Mork comandaba la defensa desde la superficie del planeta y observaba a sus naves luchar con un coraje desesperado contra el ataque humano. Las tripulaciones alienígenas sabían que se enfrentaban a la extinción y lucharon con la furia de seres que no tenían nada que perder. Durante la primera hora de batalla, pareció que las fuerzas del Consejo podrían tener una oportunidad de ganar. Las tormentas cuánticas comenzaron a extenderse por la flota alienígena como una plaga de destrucción.
Las naves del Consejo no tenían defensa contra armas que atacaban la materia a nivel atómico. Una por una, las enormes naves de guerra alienígenas comenzaron a disolverse en nubes de partículas brillantes. Las tripulaciones en su interior eran desgarradas a nivel molecular antes de que pudieran siquiera gritar. El capitán Jake Morrison observó desde su puente cómo el último Dreadnought del Consejo era consumido por la disrupción cuántica. La nave medía más de 5 kilómetros de largo y transportaba una tripulación de 50.000 alienígenas. En menos de 5 minutos, quedó reducida a una nube de átomos sueltos a la deriva en el espacio. La última resistencia organizada a la venganza de la humanidad había sido eliminada. Las plataformas de defensa orbital alrededor de Santuario Prima intentaron continuar la lucha, pero fueron rápidamente arrolladas por la propagación de las tormentas cuánticas. Las masivas instalaciones de armas que habían protegido el planeta durante siglos se disolvieron en polvo atómico. Los escudos planetarios que nunca habían sido violados en 1000 años de guerra parpadearon y se extinguieron. La doctora Nancy Adams, monitorizando los efectos cuánticos desde su laboratorio, se dio cuenta de que la cascada se aceleraba más allá de todas las predicciones. Las tormentas no solo consumían la zona de batalla, se estaban extendiendo por todo el sistema estelar. La tecnología se estaba volviendo completamente inestable y amenazaba con desgarrar el tejido mismo del espacio. El bombardeo de Santuario Prima comenzó inmediatamente después de que se destruyeran las defensas orbitales. Cientos de ojivas disruptoras cuánticas llovieron sobre la superficie del planeta, convirtiendo continentes en nubes de partículas atómicas. Los búnkeres subterráneos donde se escondían los líderes del Consejo no ofrecían protección contra armas que podían disolver la materia a nivel molecular. El general Mork envió su último mensaje a los miembros supervivientes del Consejo justo antes de que las tormentas cuánticas alcanzaran su centro de mando. Les dijo que la batalla estaba perdida y que la humanidad había logrado una victoria total. La galaxia moría, y pronto no quedaría nada más que espacio vacío y átomos a la deriva. La superficie del planeta comenzó a disolverse a medida que las tormentas cuánticas se extendían por los continentes. Ciudades que habían existido durante miles de años fueron reducidas a sus componentes básicos en minutos. La población de 20.000 millones de alienígenas fue esparcida por el espacio como partículas individuales. El último mundo importante controlado por el Consejo había sido borrado de la existencia. La almirante Blake, en su centro de mando, observaba la destrucción final del poder militar del Consejo. La galaxia estaba ahora en silencio, con sus redes de comunicación destruidas y sus principales civilizaciones extintas. La humanidad había logrado la eliminación completa de cada especie que había votado por el genocidio de la Tierra. La misión de venganza había terminado. Las tormentas cuánticas se habían vuelto autosostenibles y se propagaban por toda la galaxia a velocidades que desafiaban las leyes de la física. La doctora Susan Wright, trabajando desde su laboratorio en las ruinas de la Tierra, calculaba los efectos en cascada. Las tormentas creaban desgarros en el espaciotiempo que permitían que la destrucción saltara entre sistemas estelares instantáneamente. La población humana superviviente no superaba los 50 millones de personas, dispersas en una docena de mundos coloniales y en la propia flota. Eran la última vida inteligente en una galaxia moribunda y los herederos de un universo que habían ayudado a destruir. La tecnología cuántica que se suponía era su arma definitiva se había convertido en su mayor amenaza. El capitán Jake Morrison recibió las órdenes finales de la almirante Blake. Todas las fuerzas humanas debían regresar a la Tierra de inmediato para la última reunión de su especie. La flota comenzó su viaje de regreso al mundo natal de la humanidad, dejando atrás una galaxia consumida por el fuego cuántico. Las propias estrellas comenzaban a parpadear y morir a medida que los efectos en cascada alcanzaban sus núcleos nucleares. Las tormentas cuánticas eran ahora visibles como vastas ondas de energía azul que se ondulaban por el espacio, consumiendo todo a su paso. Las tormentas se habían vuelto tan poderosas que afectaban los campos de gravedad alrededor de los agujeros negros y provocaban que algunas regiones del espacio colapsaran en la nada. Los humanos habían creado un arma que estaba destruyendo la propia realidad. La almirante Blake hizo su última entrada en la bitácora. Mientras la flota se acercaba a las ruinas de la Tierra,
Habló de cómo la humanidad había vengado su mundo natal y había hecho pagar al Consejo por su traición. Pero en su ira, habían desatado fuerzas que amenazaban con consumir no solo a sus enemigos, sino a la existencia misma. El precio de la venganza total fue la destrucción de todo. La flota humana se estableció en órbita alrededor del mundo muerto que una vez había sido su hogar. Las tormentas cuánticas se acercaban desde todas las direcciones, y a la galaxia le quedaban quizás 6 meses antes de que la cascada se volviera irreversible. La humanidad se enfrentaba a la elección entre encontrar una manera de detener las tormentas o ver cómo el universo se colapsaba a su alrededor. Al final, los humanos habían aprendido la misma lección que había destruido a innumerables civilizaciones antes que ellos. El deseo de venganza absoluta podía consumir no solo a los enemigos, sino el tejido mismo de la realidad. La galaxia ardía bajo la luz del fuego cuántico, y la humanidad se encontraba sola en la oscuridad que había creado, preguntándose si quedaba algo que valiera la pena salvar en el universo que habían ayudado a destruir.